En el vídeo anterior se ha establecido, que el Dios incognoscible es intrínseco a nuestro espíritu. Tal definición es manejada cuando nos referimos a la verdad suprema y total que existe más allá del plano material, de la que se habla en los textos gnósticos, y que resulta incomprensible desde este plano. Por ello, se ha dado por llamarlo, Dios incognoscible, concepto usado para tratar de definirlo, pero que en últimas resulta insuficiente para tal propósito, pues aunque cuando nos referimos a un Dios incognoscible, estamos usando la palabra Dios como punto de referencia de lo que es supremo, esta palabra nos brinda, solo una definición típica de la divinidad, y es así como se concibe comúnmente a Dios, al cual podríamos definirlo como el resultado de la cultura que es la interacción del sujeto con el mundo fenoménico, donde Dios se define como un ser superior, pero que como toda expresión que ocurre en el mundo, por ser cultura, conlleva una relación con los demás fenómenos culturales. He aquí que el concepto Dios, no tendría sentido sin el concepto creación. Es entonces que la relación que guarda la definición típica de Dios con su creación, es inseparable, y es la base en la cual sustenta su divinidad, pues sin una creación no hay punto de referencia de la divinidad de ese Dios. Vemos así que su divinidad, solo obedece al sentido que le pone su propia creación, mediante los enlaces culturales que tal creación va estructurando en su interacción con el mundo, los cuales al ser condicionados por los mismos arquetipos puestos ahí por ese supuesto Dios, no podrían dar un resultado negativo a la hora de concebirlo a él mismo como un ser superior, como una divinidad. Lo que es condicionante y absurdo, pues se necesitaría de un observador externo que pueda, desde un punto neutro, aseverar o descartar tal divinidad, es decir, un observador que no dé su veredicto mediante la utilización de arquetipos conceptuales. Vemos pues, que el concepto típico de Dios, al ser exotérico, es decir que ocurre dentro de la realidad ilusoria que él mismo regula, obedece más a un condicionamiento que a una divinidad genuina. Por ello, en la sabiduría hiperbórea no se reconoce a ese supuesto Dios como a una verdad existencial total, sino más bien como un simple ordenador de la materia. Tal ordenador es denominado demiurgo, el cual se sirve de la potencia de espíritus teúrgicos, es decir de la existencia genuina, para materializar su creación, lo cual llama su gracia divina, su verbo, pero que en última solo es un plagio espiritual, una imitación del mundo verdadero. Mas cuando nos referimos a una existencia verdadera, ésta supera por mucho todo cuanto está a nuestro alcance, y nos damos cuenta que ni siquiera la palabra Dios da una definición acertada, pues como hemos visto, los alcances de lo que define el concepto Dios no son suficientes, por lo tanto resulta prudente referirse a él solo como el incognoscible, pues tal concepto no trata de definir su naturaleza ni sus alcances, sino más bien lo ubica prudentemente en una incógnita. Como vimos, tratar de definir una verdad superior con la palabra Dios solo logra encasillarlo en el concepto típico, y el incognoscible no sustenta su superioridad en una creación condicionada a verlo como un ser externo y superior, sino más bien, su superioridad resulta palpable, hablando metafóricamente, pues él existe intrínseco al propio espíritu, el cual puede experimentarlo directamente, relación que no necesita de ninguna prueba pues la certeza de que se trata de una verdad genuina radica en la propia experimentación. La que a diferencia de la relación que tiene el típico Dios con quienes han llegado a él mediante su engaño el cual responde a su plan evolutivo, no se experimenta a Dios sino que el sujeto que ha llegado a él se ha extinguido pasando a ser parte de él Dios mismo, lo cual es la fagocitación del yo por parte del Dios demiúrgico, o sea la pérdida de toda autoridad del propio espíritu. A diferencia del Dios demiúrgico, el incognoscible nos experimenta a nosotros y nosotros a él, en una sinergia sin tiempo ni espacio, o sea, en un presente eterno no sucesivo, el cual no es evolutivo sino inamovible, de una naturaleza inefable. En cambio el Dios demiúrgico tiene la necesidad de fagocitarnos a nosotros, es decir a nuestro espíritu teúrgico. Fagocitarnos, pues él, al ser un espíritu demiúrgico ha perdido todo contacto con su gnosis, lo cual no es existencia genuina, sino más bien un estar, dicho metafóricamente es una máquina, que necesita ser alimentada por la potencia que le brindan los espíritus teúrgicos a través de su puesta de sentido, es decir, como toda alma que ha sido hecha a imagen y semejanza de él mismo, él desea existir, y para tratar de lograrlo, crea su propia realidad, la cual, mediante su accionar brinda el ser. Lo que da la ilusión de existencia, pero que en última solo es eso, ilusión y no existencia genuina, pareciera entonces que además de engañar a nuestro espíritu, se engaña a sí mismo en su mundo de imitación,
pues como se describe en los textos gnósticos, él es el ordenador de la materia. Vemos aquí que al definirlo con la palabra ordenador nos recuerda precisamente a una computadora, una máquina que necesita de energía para poder funcionar, esa acción de funcionar que es análoga al ser, que la misma máquina nos hace confundir con el existir. Es esta válida comparación del Dios demiúrgico con una máquina, que lleva al sujeto que indaga en la verdad de esta realidad, a nombrarla como Matrix, denominación que se ha vuelto popular entre todo aquel que ha puesto en tela de juicio la verdad de esta realidad. Tal máquina, como cualquiera otra, tiene una función, un propósito preestablecido, tal y como lo es su creación, es decir, el alma. La máquina está sustentada en una conciencia que, al no ser existencia genuina, es una conciencia virtual, unidireccional, inmersa en su propio lenguaje de programación, ciega en su propio accionar, carente de toda gracia y valor. Como hemos visto, las cualidades del Dios demiúrgico son las de una máquina, de la cual el Virya despierto se ha dado cuenta más allá de solo un nivel de razonamiento o sentimiento, y se habrá de liberar de ella únicamente mediante las debidas autoiniciaciones.